Buenas noches, padre. Muy buenas noches, saber de que están bien y compartir pues este encuentro sincrónico, este último encuentro sincrónico de nuestro curso. Vamos a colocar en las manos de Dios este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entramos Amén. en comunicación con Dios nuestro Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Nuestra oración debe ser siempre trinitaria, porque tenemos un Dios uno y verdadero, pero es un Dios uno y trino, unidad profunda en tres personas a las cuales adoramos, bendecimos, alabamos, le damos gracias, glorificamos. La Trinidad es la razón de ser de nuestra vida como cristianos. Nosotros seguimos a Jesucristo porque Él nos lleva al Padre y nos comunica el Espíritu Santo, de tal manera que cada día experimentemos ese amor de Dios Trinidad, ese amor de Dios que es creación, redención y santificación. Igualmente nos encomendamos a María Santísima, ella como Madre de Dios y Madre nuestra, nos guía en nuestro camino, también nos acompaña como la Madre de la Iglesia, como aquella discípula fiel que nos da ejemplo de auténtico seguimiento del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este encuentro sincrónico continuamos hablando un poco de, de la fenomenología de la religión. En el encuentro pasado estábamos haciendo referencia a un término muy importante que engloba el significado quizás de lo religioso. Hablábamos de ese término sagrado como contrapuesto a lo profano. Y ese carácter de sagrado se le aplica tanto a los objetos como a las personas. Por eso, cuando nosotros nos referimos a la santidad de las personas, estamos pensando en personas sagradas, en personas consagradas a Dios, que tienen una referencia en su propia vida a la divinidad. Y vemos que la santidad, lo sagrado, es un concepto muy propio de todas las religiones. En todas las religiones hay objetos sagrados, igualmente como hay personas sagradas. Pues conocemos varios libros que tienen ese carácter sagrado. Para nosotros la Biblia, para los musulmanes el Corán, y así otras religiones que tienen libros sagrados en los cuales está consignada esa voluntad de Dios o esa revelación. Entonces yo pienso que lo sagrado es algo que distingue de una manera muy particular a cada una de las religiones y esa expresión de esa relación con Dios. También todos sabemos que a la naturaleza también se le ha dado ese carácter de sagrado, ¿cierto? Para muchas personas así no pertenezcan a ninguna religión o incluso no profesen una fe en Dios. Sin embargo, casi que la naturaleza tiene un carácter de divinidad, ¿cierto? Casi que la naturaleza le dan ese carácter sagrado. Por ejemplo, esas religiones entre comillas como la nueva era le da un gran valor a la naturaleza. Y casi que la nueva era resulta en último término diciendo que Dios somos cada uno de nosotros, que nosotros somos Dios. Entonces prácticamente divinizan al ser humano, nos divinizan a nosotros como personas. Prácticamente eso es lo que llamamos las religiones inmanentistas, que rechazan la trascendencia, es decir, no conciben un Dios
diferente al individuo, a la persona, sino que son inmanentistas, afirman que casi que la persona misma es Dios y puede alcanzar ese estado de divinidad. Y pues ustedes saben también que eso inspiró grandes totalitarismos del mundo, como la ideología nazi, inspirada en ese filósofo Nietzsche, cuando nos habla del superhombre. Entonces, mire, ahí encontramos cuestiones de lo sagrado, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, también casi que se le da un carácter de sagrado a los animales. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en muchas religiones, por ejemplo, la religión hindú, muchos animales tienen el carácter de sagrado. Y prácticamente esto se está comunicando a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros hoy vemos el cuidado que se tiene también por los animales, el respeto por los animales, y eso está muy bien, o sea, eso está muy bien porque son criaturas de Dios y porque hay que cuidar la naturaleza, pero también el hombre de alguna manera está divinizando también los animales y está dando un carácter de sagrado. Entonces, son las culturas, las maneras. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues el Cordero Pascual tenía también ese carácter de sagrado. Los sacrificios que se ofrecían con animales en el templo. O sea, todo esto es expresándonos ese significado de lo sagrado que para nosotros tiene importancia. Entonces, lo sagrado no solamente está en las religiones que podríamos llamar auténticas, sino también en las pseudo religiones. Observamos cómo hoy también se le da ese carácter de sagrado a muchas expresiones deportivas, por ejemplo, al fútbol. Casi que se dice que los estadios son los nuevos templos. Los estadios, los centros comerciales, los gimnasios son los nuevos templos. Hemos escuchado eso, que muchas personas le dan el culto al cuerpo, ¿cierto? Se preocupan por la salud física, por tener un buen cuerpo, una buena, digamos, un buen desempeño en lo corporal, y por eso le dan carácter de sagrado. Entonces aquí no estamos analizando esto de manera peyorativa, no estamos dando ningún juicio de valor, sino que simplemente estamos observando lo que está pasando, ¿cierto? Incluso la misma tecnología también se le va dando ese carácter o sea, de algo más, ¿cierto? De algo más. Y cuando hay sueños de que el hombre sea superado, lo que llamamos el transhumanismo. Entonces vemos en el fondo todo esto de lo sagrado que va marcando la realidad de muchas maneras. Eh, para este autor, para el autor que estábamos analizando, lo sagrado es algo tremendo, ¿cierto? O sea, el misterio, casi que lo sagrado genera casi como temor, pues, pero no es un temor de miedo, sino que es un temor de dependencia, ¿cierto? De sentirnos dependiente de lo sagrado, de sentirnos débiles, frágiles ante lo sagrado, limitados ante lo sagrado. Es la experiencia que tenemos pues en muchas religiones de ver a Dios como ese ser superior del cual dependemos. Pues algunos filósofos han leído quizás negativamente esa dependencia, esa limitación del hombre con respecto a Dios. Entre ellos, recordemos a Schopenhauer, que afirmaba el voluntarismo o que afirmaba prácticamente que Dios es una proyección nuestra, que nosotros proyectamos la existencia de Dios porque proyectamos nuestras debilidades. Necesitamos a alguien que nos fortalezca en las debilidades, por eso proyectamos la existencia de Dios. O sea, Dios realmente no existe, sino que es una proyección de nuestra mente, de nuestro ser. Así muchos otros han hablado de esa realidad. Entonces, pues haciendo un análisis de esto, nosotros nos damos cuenta hasta qué punto sí puede ser esa proyección,
que se hace de lo sagrado. Pero todo eso es para decir que lo sagrado es fundamental en las religiones y que es un elemento preponderante, un elemento que nos lleva a nosotros a reflexionar, a valorar mucho más nuestra fe cristiana. Nuestra religión cristiana, pues lo sagrado, el sagrado por excelencia es, pues lógicamente Jesucristo, la segunda adorable persona de la Santísima Trinidad, que se ha quedado presente en la Eucaristía. La Eucaristía para nosotros tiene ese carácter sagrado. Los sacramentos tienen para nosotros ese carácter sagrado. Las personas también, las personas de los santos que también tienen ese carácter de sagrado, pues en estos días que hemos celebrado santos tan significativos como el Padre Pío, por ejemplo, un hombre de Dios, un hombre que se dedicó a evangelizar, confesando durante varias horas en un día, 10 o 12 horas dedicado al confesionario, esa capacidad que tuvo de unirse con Dios, de recibir los estigmas, bueno, tantas cosas maravillosas que nosotros encontramos también en nuestra fe y que son características de toda religión. Eh, toda religión, toda religión tiene tres cosas, ¿cierto? Tiene una doctrina, o sea, toda religión tiene una doctrina, es decir, algo que inspira esa religión, unos principios fundamentales. Toda religión tiene una liturgia, es decir, una manera de celebrar, digamos, ese encuentro con Dios. Y también tiene una moral, unas normas éticas que rigen el comportamiento de los individuos. Son elementos comunes a las religiones y que también nosotros podemos encontrar concretamente en esta fenomenología de la religión. Entonces, lo sagrado, eso genera para nosotros una reflexión muy importante. Nosotros sabemos de que vivimos en una cultura donde prima el secularismo, es decir, Dios existe, pero no tiene nada que ver con el mundo, no mueve la historia, no tiene que ver nada en el comportamiento de los individuos. El secularismo admite la existencia de Dios, pero muestra a Dios como un ser que no tiene nada que ver con la historia humana, o sea, casi que es una negación de Dios, porque, y en ese mundo estamos nosotros, ¿cierto? En ese mundo estamos nosotros, en esa negación también de esa parte religiosa. Entonces, todo eso pues haciendo referencia, mm, es un poco esa referencia de lo que es lo sagrado. Eh, También para otro término con el que algunos autores describen lo sagrado es el término majestad, ¿cierto? Término majestad. Nosotros también a lo sagrado le damos ese título de majestad, ¿cierto? Como lo grandioso. Majestad es como algo que nos supera. Estos términos son muy importantes porque digamos que de lo religioso inspiran en nosotros muchas emociones, despiertan en nosotros emociones. Cuando nosotros escuchamos la palabra sagrado, la palabra majestad, como que experimentamos esa emoción de sorpresa, esa emoción también como de alegría, como una noticia especial. Por eso es importante esta materia de fenomenología de la religión, porque nos permite valorar el hecho religioso en su significado más profundo, en su significado más pleno. Entonces, también ese término majestad se ha relacionado con el término poder, ¿cierto? La divinidad tiene poder, ¿cierto? Entonces, nosotros nos imaginamos ese poder de Dios, que es un poder creador, un poder que puede transformar todas las cosas. En todas las religiones hay una mirada sobre lo que significa el poder de Dios. Y por ejemplo, en la religión cristiana, pues el poder de Dios es misericordia, el poder de Dios es amor. En otras religiones el poder de Dios se manifiesta es con el castigo, con ese Dios castigador, ese Dios que no tolera,
ese Dios, y bueno, en otras religiones ese poder de Dios se manifiesta también es en el silencio, en el encuentro consigo mismo, bueno, cosas maravillosas, ¿cierto? Entonces, esa idea de poder nos lleva a nosotros a que Dios tiene potencia, ¿cierto? Dios no es, bueno, y muchas maneras. Mm, entonces, ante ese poder también sobresale el sentimiento de nosotros de sentirnos nada ante la divinidad, ¿cierto? De sentir nuestra pequeñez, de sentir nuestra nada ante la divinidad, de sentirnos limitados. Pues esto en contravía de la búsqueda de hoy, de encontrar definitivamente el elixir de la eterna juventud. El hombre quiere permanecer siempre joven. Y el ser humano también sueña con ser inmortal, ¿cierto? Con prolongar mucho más la vida. Y hemos tenido una lección con esta pandemia. Hemos visto que realmente somos limitados y que realmente no somos los todopoderosos, que tenemos muchas limitaciones, que en realidad somos pequeños. Así la humanidad tenga sueños muy grandes, muy aventureros y a veces sueños hasta pretentes, a veces sueños hasta superar o ir más allá de lo sagrado. Entonces en esta pandemia nosotros hemos aprendido a vivir lo esencial y a vivir de lo esencial, no solamente a vivir lo esencial, o sea, lo esencial es mi relación con la tierra, eso es lo esencial, a vivir Tenemos problemas con su audio, esencial y padre. a vivir de lo esencial. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Se te cortó. ¿Me escuchan bien ahí? Ay, en este momento sí. Gracias por... Entonces, tenemos que aprender a vivir de lo esencial y a vivir lo esencial, ¿cierto? Entonces, todo esto nos lo aporta de alguna manera la fenómeno, nos lleva como a hacernos un poco a esa realidad. Otro aspecto importante que también describe pues alguna energía, ¿cierto? Lo sagrado es una energía, lo sagrado es pura fuerza, es pura vitalidad. Aquí no vamos a hacer un juicio de valor sobre quién es Dios, porque aquí no estamos haciendo ningún juicio de valor, ni estamos diciendo esta religión o esta otra, sino que en todas las religiones hay una concepción de Dios. Para nosotros los cristianos Dios es un ser personal, ¿cierto? Es un Dios tripersonal, es un Dios que está en relación continua con el ser humano, es una fuerza, una energía, es pura vitalidad, ¿cierto? Eh, por ejemplo, sí, esas religiones de la nueva era y para muchas otras religiones, pues Dios es simplemente esa fuerza, esa vitalidad. Pero aquí no estamos juzgando ese hecho, sino que simplemente nos estamos acercando como ese instintivo fundamental de todas las religiones. Los misterio se trata de algo oculto, de algo secreto, de algo no público. Lo sagrado casi que es algo como irracional, que se sale así, digamos, como de lo cotidiano. Eh, lo sagrado casi estupor y nos deja pasmados, es algo que nos involucra, es algo que, ante lo cual nosotros experimentamos admiración. Recordemos que la filosofía comienza con la admiración, el admirarnos por el mundo, el admirarnos por las realidades, el preguntarnos. Entonces también ante lo religioso nosotros nos podemos hacer muchas preguntas y nos podemos inquietar. Yo creo que la fenomenología de la religión nos permite. Bueno, yo quiero en estos últimos 10 minuticos
pues escucharlos también a ustedes un poco, sus inquietudes, sus, sus reflexiones, porque aquí se trata de que construyamos juntos, de que quieren expresar con respecto a este valioso tema de la fenomenología de la religión, cuando hoy es nuestro último encuentro sincrónico, así que nos sirva como conclusión de lo que hemos estudiado, del conocimiento que hemos construido, así que los escucho un momento, bien puedan participar. Yo quisiera retomar una expresión que usted manifestó sobre que a la fenomenología de la religión le importa lo esencial, lo fundamental del fenómeno religioso. Pero entonces, ¿sería lo sagrado? No la divinidad, sino como tal lo sagrado. Así como decir en filosofía un concepto de referente a la esencia, eticidad, moralidad, sí, con ese término de edad, ¿no? Eh, la religiosidad, ¿qué sería? La piedad, la devoción, em, cuando un creyente se conmueve ante la presencia de algo sagrado. He visto que en mi parroquia la gente llora, la gente suspira, la gente se arrodilla, y uno no puede más que reconocer en ese momento que hay una manifestación ahí. Otros podrán juzgarla de alguna otra manera, pero mi fe me hace pensar que es efectivamente un momento único para esa persona en la que eh, entra en contacto con Dios. Entonces, ¿qué sería desde la fenomenología religión lo fundamental del hecho religioso? Muy buena la pregunta, José Luis, y yo quisiera responder diciéndole que lo es todo lo que usted acaba de decir, o sea, todo eso lo reflexiona la fenomenología de la religión, reflexiona sobre lo sagrado, pero no solamente se queda en lo sagrado, reflexiona sobre Dios, o sea, porque Dios en sí es lo sagrado, Dios es el origen de lo sagrado. Entonces, la fenomenología de la religión reflexiona sobre todo lo que usted acaba de enumerar. La religiosidad también la reflexiona la fenomenología de la religión. Yo lo escucho cortado, Todos padre. los aspectos que usted nos habla de sí todavía. No sé si los demás compañeros o yo soy el único. No, sí se Me escucha escuchan cortado. entrecortado. A mí me escuchan mejor. Sí. Ah, entonces hay problema acá. Hay problema entonces con... Mejoró. Ahí mejoró. Sí, padre. Vamos a ver entonces, a ver Pero si cómo utilizamos el cuadramos mejor término la... Dios, ¿no nos metemos en problemas? Porque las personas tenemos, aunque decimos Dios, pero adoramos un Dios diferente. En la modernidad incluso Dios dinero, Dios poder, ¿no? Y en cambio, mantenernos en el ámbito de lo sagrado, eh, lo santo, entonces ya nos mueve a otra consideración que nos salva de todas estas materialidades, ¿no? Es mi forma de pensar, no sé qué sea lo correcto, padre. No, está bien, José Luis, sí, no, lo que usted dice es correcto. De pronto utilizar unas expresiones más universales, pues por ejemplo, sí, decir de lo trascendente, el sentido último, el ser superior, la divinidad. También se puede utilizar la expresión, pues, Dios también se puede utilizar, pero utilizar todas las expresiones que hablen de ese sentido trascendente del ser humano, ese sentido trascendente que en último término lo que se está cultivando en todas las religiones, ese sentido de trascendencia, de buscarlo
lo superior. Entonces creo que sí va en esa línea también. Podemos utilizar cualquiera de esas expresiones. En fenomenología de la religión son válidas, son válidas las expresiones que utilicemos cuando nos referimos al hecho religioso, porque la fenomenología, como lo hemos dicho, no juzga el hecho religioso, ¿cierto? No lo juzga, no hace, digamos, como un juicio de valor sobre cuál es la mejor religión o cuál es la religión verdadera, sino que simplemente ve y analiza el hecho religioso tal como se presenta, ¿cierto? Así como nosotros nos estamos presentando aquí en este encuentro con nuestra manera de ser, pero ninguno pues está en este momento haciendo un juicio sobre nosotros, ¿cierto? Diciendo, es que esta persona tiene estas características y esta persona debe hacer esto, no debe hacer esto. No estamos haciendo ningún juicio de valor, sino que simplemente nos presentamos como somos, ¿cierto? Entonces, así en fenomenología de la religión hay que presentar el hecho religioso tal como aparece, ¿cierto? Aparece, si por ejemplo en un fenómeno religioso analizando, que en ese fenómeno religioso no se utiliza la palabra Dios, sino que se utiliza la palabra trascendente. Entonces, en esa descripción que estoy haciendo, no debo utilizar la palabra Dios, sino que utilizo la palabra trascendente, que es lo propio de ese hecho religioso. Si en otro hecho religioso que estoy analizando veo que allí aparece con mucha claridad la idea de Dios, entonces utilizo el término Dios. Depende de la descripción del hecho religioso que esté realizando, porque el hecho religioso no es único, se manifiestan múltiples hechos religiosos. Por ejemplo, cuando ustedes estaban analizando en el trabajo el hecho religioso de sus comunidades, ustedes encontraron muchas realidades, pueden encontrar muchas realidades de personas que no profesan una fe directamente en Dios como un ser personal, sino que simplemente conciben a Dios como una energía. Entonces ahí no había que hablar de Dios, sino hablar de energía, de fuerza, ¿cierto? Otras personas que, que, que conciben a Dios no como Dios en sí mismo, sino como un ser superior o algo trascendente. Entonces se le da ese nombre de acuerdo al hecho religioso que estemos analizando. El hecho religioso es múltiple, no es único. No es único porque es tal como se nos presenta. Entonces ahí tenemos la capacidad de utilizar las palabras más adecuadas. ¿Alguien Padre, más quiere? Sí, cuando adelante, bien nosotros, pueda. Diego, gracias. Cuando nosotros hablamos de un ser supremo, lógico, los católicos de nuestro Dios, ese es un acto de fe para mí. Y cuando estamos en ese acto de fe encontramos una espiritualidad. Entonces, ese es el acto que nosotros tenemos la, la, la doble interacción ascendente y descendente, ¿sí? Pero esto es dentro de nuestra fe católica. La fenomenología, ¿por qué les da a las demás, a las religiones diferentes, quiero decir, la potestad o la viabilidad para buscar la forma de atacar la fe nuestra, porque nosotros en un 100% somos muy respetuosos de las demás religiones. Entonces, no sé allí, si estamos hablando de un ser supremo, estaríamos hablando de en un mismo idioma todas las personas. Sí, Diego, muy interesante su reflexión y pues creo yo que ahí lo que debemos tener en cuenta en la fenomenología de la religión en sí, no digamos, no toma posición con respecto a cada religión en concreto, ¿cierto? Sino que analiza el hecho religioso en su conjunto y la religión, digamos, nuestra fe católica, pues también entra dentro de ese hecho religioso que se analiza, ¿cierto? Hay unas características comunes a Sí, todas las padre. religiones y esas características comunes son las que considera la fenomenología de la religión. ¿Cuáles son las características comunes? Lo hemos expresado un poco, lo sagrado, la fe, la religiosidad, la manera de acercarnos a ese ser trascendente. Pero lo que usted dice ya se marcaría en cuál es la posición que asumen las diferentes religiones frente a otras religiones. Y ahí ya no estaríamos hablando de fenomenología de la religión, sino que ahí estaríamos hablando de, de la descripción de las religiones como tal. Entonces, en ese caso, sí nos damos cuenta, por ejemplo, que muchas otras religiones
no son respetuosas con la fe católica como nosotros somos respetuosos de otros credos y nos critican fuertemente. Pero ya esa crítica ya no es fenomenología de la religión, ahí ya se está asumiendo una posición. Entonces ya lo que se está haciendo es un juicio sobre esa determinada religión. Entonces ahí nos estamos saliendo ya del ámbito de la fenomenología y estamos pasando al hecho de la defensa de nuestra propia religión, de nuestra propia fe en relación con otras. Entonces, por eso ya ahí entran otros elementos, ya ahí entra, por ejemplo, el ecumenismo, ¿cierto? El entendimiento con las religiones cristianas y entra también el diálogo interreligioso, el entendimiento con otras religiones no cristianas. Ya entramos ahí en otro ámbito, en el ámbito que usted ya nos coloca la pregunta, ese no es el ámbito de la fenomenología de la religión, sino que ese ya es el ámbito del ecumenismo y del diálogo interreligioso, que es el encuentro con otras creencias. Entonces, en el ecumenismo nosotros encontramos también aspectos que nos unen, ¿cierto? Nos dicen los papas que tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos divide, ¿cierto? Buscar más lo que nos une que lo que nos divide. Entonces yo creo que esa es más o menos pues mi percepción de esa inquietud que nos ha presentado Diego. ¿Alguien más quiere participar? Muchas gracias, Buenas padre. noches, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Bueno, lo sagrado y lo profano, yo lo entiendo de esta manera. Tiene dos términos totalmente diferentes. El primero es indigno de veneración respecto a lo espiritual o moral. Y el otro es irreverente y trata a lo sagrado sin el debido respeto y da un uso indigno de ello. Yo lo entiendo de esta manera. Por ejemplo, lo sagrado es vitalidad, como usted dice, y lo profano es debilidad, padre. Sí, creo que la distinción que nos hace está muy bien hecha. Pienso que ese elemento muy importante es ahí. Digamos que algo adquiere el carácter de sagrado es porque digamos que el ser humano ha calificado ese objeto o la tradición religiosa determinada ha calificado ese objeto o esa persona como sagrada, ¿cierto? Ha recibido, digamos, como ese calificativo de parte de las culturas, de parte de los pueblos, de parte de los seres humanos. Recordemos nosotros que el lenguaje es convencional, es decir, es fruto de un acuerdo. Nosotros llamamos a determinadas cosas con un nombre, es porque todos como conjunto de humanidad nos hemos puesto de acuerdo en que a esa cosa hay que llamarla con ese nombre. Cuando nosotros decimos silla, eso es un lenguaje convencional, es decir, es acuerdo de todos los hombres que en español a ese objeto en el cual se puede usted sentar y estar cómodamente se le llama silla. Entonces, también en este aspecto, digamos que es un término convencional, es el calificativo que nosotros le damos a ciertas cosas, como por ejemplo para nosotros una silla, digamos, una silla en un hogar, no es sagrada, es profana, o sea, pertenece al orden de la manifestación de lo cotidiano. Pero si tenemos una silla, digamos, en la Eucaristía, digamos, la sede en la cual se siente el sacerdote o se siente el obispo, pues esa silla ya tiene cierto carácter de sagrado, ¿cierto? Entonces todo depende del contexto donde estemos. Entonces, hay muchas cosas que son profanas. El pan es profano, pues es de la realidad común y corriente, lo utilizamos como alimento, pero si ya lo pasamos a la Eucaristía, ya es sagrado, ya tiene otro calificativo. Entonces es mucho, va en el orden en que se califiquen las cosas como sagradas o como profanas, según las culturas, según las religiones, según la estructura espiritual del ser humano. Gracias, padre, por su iluminación. ¿No? Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere participar? Roberto está participando, pero tiene el micrófono apagado. ¿Ya se escucha? Ya se escucha, sí, Roberto, ya lo escuchamos. Bien. Padre, yo considero que lo profano es parte de lo ordinario
en la connotación del ser humano. Y lo sagrado es aquello que adquiere un trato que se le ofrece, en este caso, a una deidad, a Dios, como parte del culto que se le ofrece. Ahorita que escuchaba su comentario, veo que esa cualidad que nosotros le damos a las cosas del mundo ordinario es lo profano, y lo que tiene el calificativo de extraordinario, cuando nosotros lo elevamos al rango superior al ordinario, lo podemos llamar entonces sagrado, porque ya va en una connotación a un culto que se le puede dar a una deidad, a Dios propiamente, y con eso nosotros hacemos la diferencia entre uno y otro. No sé si sea correcto, así como lo entendí. Sí, muy bien, Roberto, es correcta la definición que nos ha dado, muy aplicable y también muy entendible. Así que yo creo que está muy bien ese concepto que usted nos ha expresado. Recuerden que a partir del día de ayer estamos realizando la evaluación final, desde el día de hoy, perdón, estamos realizando ya la evaluación final de este curso. Simplemente es en una paginita ustedes escribir cuáles son los 10 aspectos más importantes que aprendió y aplicó en la propia vida desde el acercamiento a la fenomenología de la religión. No solamente lo que aprendió, sino también lo que aplicó. Enumerar 10 aspectos que usted haya aprendido y que haya aplicado es lo que tenemos que hacer en ese trabajo. Es un trabajo muy cortico porque es simplemente una paginita, ¿cierto? Simplemente en una página ustedes copian cuáles son esos 10 aspectos significativos que han aprendido en este curso de fenomenología de la religión. Entonces, yo quiero darles la bendición. Dios les pague por haber participado en estos encuentros, en el curso. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero desearles a todos una feliz noche. Me alegra saludarlos. Igualmente, Padre. Lo mismo, Padre. Igualmente, Muchas gracias. padre, buenas noches. Buenas noches. Para ustedes. Un abrazo. Un abrazo también para ustedes. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, tocayos. Buenos.